Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Dios en Acción. Seguramente usted, como todos los demás, hemos pasado por situaciones muy difíciles en la vida. Algunos más difíciles, otros no tan difíciles, pero todos hemos experimentado situaciones difíciles hasta cierto grado. Pero ¿alguna vez se ha preguntado en medio de esas crisis o problemas o enfermedades, lo que sea, ¿dónde está Dios en todo eso? En esta noche tenemos un invitado muy especial por el nombre de Sergio Maldonado, quien va a estar con nosotros testificando de lo que Dios le ha mostrado y lo que Dios le ha revelado acerca de dónde él estaba en medio de sus problemas y en medio de sus dificultades. Así que quédense con nosotros, nos vamos para una breve pausa y luego ya volveremos. Esto es Dios en Acción y para el programa de hoy tenemos a nuestro amigo invitado aquí, Sergio Maldonado. Sergio, bienvenido al programa. Buenas noches, señor, y muchas gracias por la invitación. Realmente un honor. Gracias, Sergio, por aceptar la invitación. Es un honor realmente poder compartir ese espacio aquí contigo. Yo creo que tenemos mucho para compartir a nuestros amigos que están mirando en esta oportunidad. Y Sergio, cuéntanos primero un poco acerca de ti, acerca de tu familia. ¿Estás casado? ¿Tenés hijos? Sí, gracias a Dios estoy casado, tengo 2 hijos, Diego y Fernando. Estoy casado con Gladys Arias, mi esposa, ¿verdad? Y bueno. ¿Hace mucho que están casados? Sí, ya 12 años que 12 estamos años, casados. Sí. Mira, porque nosotros también. Estamos festejando 12 años ahora en abril. Mira, entonces parece que el mismo año por ahí. Sí, sí. Sí, Entonces, bueno. ¿Y trabajo? ¿Qué haces de trabajo? Actualmente estoy trabajando en RCC, aquí justamente en la RCC, que, sí. Es ya un conocido nuestro acá de la zona, Sergio, es realmente una alegría poder hacer ese programa contigo hoy. Y Sergio, vos pasaste por situaciones bastante difíciles en la vida y creo que todos tenemos historias, todos tenemos cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Algunos pierden familiares, otros pasan por tiempos de enfermedad, otros tienen un accidente, como lo vamos a estar escuchando en esta oportunidad también de Sergio, un accidente que haya pasado. Y en medio de estas situaciones nos hacemos muchas diferentes preguntas. Y Sergio, cuéntanos un poco primero de tu niñez. ¿Cómo pasaste la niñez? Danos un poco una imagen de cómo era. Bueno, el programa dice Dios en acción, ¿verdad? Y yo hoy por hoy me puedo dar cuenta que en realidad Dios siempre estuvo en acción. Pero yo no lo veía así, siempre he cuestionado y mi niñez fue un poco difícil. Muchos me preguntan de dónde vengo y todo eso, pero... ¿Difícil? ¿En qué sentido difícil? Y difícil en el sentido de que éramos muy humildes, vivíamos en un momento de situación un poco precaria. Te voy a sacar un poco de esa palabra humilde, sí. Sergio, perdónenme. Pero aquí en Paraguay, ¿qué entendemos bajo la palabra humilde? Muchas veces yo me he hecho esa pregunta, ¿no? Y nos referimos a una situación de pobreza, sin embargo, ¿es eso lo que realmente es la humildad? Porque si estudiamos la palabra humildad y la palabra de Dios nos exige a que seamos humildes, nos daremos cuenta de que humildad es un tema muy diferente que la pobreza económica, ¿verdad? Sin embargo, en esta noche eso no va a ser el tema, pero en algún momento vamos a hablar tal vez de ese tema. Perdón, claro. Sergio, seguí. No, me refería un poco así, al tema de pocos recursos, ¿verdad? Sí, entonces, claro, y todo entendemos. Tenía un poco que caminar para llegar a la escuela, más de 8 kilómetros. 8 kilómetros, caminabas cada día. Caminaba, sí. A veces iba a dedos. Y hoy día les cuesta a los muchachitos si tienen que ir en bici por 1 kilómetro, ¿no? Sí, la verdad que cambia un poco la situación. Hoy en día los padres están muy... Pero en mi caso yo siempre quería avanzar.
como impulsora principal a mi abuela, que ella me insistía en salir adelante, ¿verdad? Hay que estudiar, hay que ir, hay que procurar. Tan importante Siempre. que tengamos eso en nuestras vidas, ¿no es así, Sergio? La te verdad ayudaba que sí, mucho, me ayudaba mucho. Te animaba. Escuchen abuelas, escuchen amigos. Sí, sí. Todos necesitamos esa persona y todos podemos ser esa persona para otros, ¿sí? De ayudarle, de impulsarle para adelante. Así mismo. Es. ¿Y después qué pasó? En tu juventud, Sergio, ya estabas llegando a los 16 años, si recuerdo bien, y tuviste un accidente bastante feo. ¿Qué pasó? Sí, sí, la verdad que, bueno, en ese tiempo hubo un poco un dilema ahí con, casi no entré al colegio, pero por otro motivo, ¿verdad? Porque iba a ir a trabajar, directamente a trabajar, no iba a entrar al colegio, pero mi abuela insistía en que tengo que estudiar, teníamos que estudiar y cuando estábamos todos entusiasmados ya, yo tengo un accidente de motocicleta, cerca de Buenavista, ahí me caigo, estoy solo y prácticamente mi pierna derecha totalmente... ¿Estabas solo? ¿Cómo alguien te encontró ahí? Y casualmente la moto no paró, quedó al costado del camino girando así la rueda, entonces yo me levanto, agarro la moto y subo otra vez para volver, porque el vecino más cercano estaba a unos 3 kilómetros. Ay. Entonces subo y vengo, pero después ya no puedo aguantar más y ya me caigo otra vez y ahí me auxilian. Y vengo acá a Filadelfia y quedo internado más de 40 días, son 45 días aproximadamente, quedé internado, sin poder caminar, sin poder estudiar. Qué tremendo. Entonces, me recuerdo de un accidente que tuve. Yo tenía justamente 16 años también y tuve un accidente y para mí que ya casi se me terminó el mundo ahí en ese momento, ¿verdad? Estaba bien desesperado y pero yo no estaba a 3 kilómetros del vecino, yo estaba a 100 metros de una clínica, ¿verdad? Donde podía llegar. Sin embargo, ahí me dieron una inyección que después creo que me dio más dolor que mi brazo que me había roto, ¿verdad? Pero bueno, cuéntanos, estuviste por 45 días en el hospital sin caminar. ¿Qué es lo que los doctores te dijeron acerca de tu pierna, la situación en la cual se encontraba? Exactamente. Bueno, después de 30 días mi pierna no reaccionaba. Entonces, en un momento escucho a uno de los médicos, porque ya varios médicos me miraban, y decían que probablemente ya no iba a caminar, porque no respondía ni el más, ellos me incentivaban, me impulsaban, pero no reaccionaba mi pierna, no podía mover ni un dedo, nada. Entonces, ahí me viene algo a la mente, porque a los 13 años yo había leído un folletito de Jesucristo, de Jesús, y me llamó mucho la atención, y yo veía que era algo especial, ese texto, y lo vi... Pero en medio de todo eso te hacías la pregunta, Dios, ¿dónde estás? Exactamente, y yo cuestionaba por qué, si yo ya había leído que Jesús es bueno, que ayuda a las personas, y yo me preguntaba por qué me pasa a mí justo ahora que quiero entrar al colegio, porque tantas ganas tenía de entrar y quedo fuera, ¿verdad? Entonces, fueron momentos donde uno empieza a usar su mente nada más, o empieza a pensar muchas cosas, porque no podía hacer otra cosa, ¿verdad? ¿Y tus padres estaban ahí para ti, te ayudaban, te animaban? Sí, estaban también. Mi padre, mi madre estaban muy de cerca también ayudándome, animándome, pero en un momento, en mi interior, yo estaba un poco decepcionado, vamos a decirle, porque... Pero después de salir del hospital, Sergio, vos comenzaste a caminar o sea, te propusiste de que ibas a cambiar la situación, de que sí ibas a poder caminar, ¿verdad? Sí ibas a poder. Y más que caminar, comenzaste a entrenarte y después vamos a escuchar a lo cual llevó todo ese entrenamiento en lo cual entró Sergio ahora. Pero por ahora vamos a parar una breve pausa y después ya volveremos con el testimonio de Sergio. Esto es Dios en Acción y para este programa hoy tenemos a Sergio Maldonado testificando. Y Sergio, vos estabas aquí en el hospital por unos 45 días y después de ello
saliste de ahí. Te habían dicho que posiblemente nunca ibas a caminar bien más después de eso, pero vos comenzaste a entrenar. ¿Qué pasó? Bueno, escuché yo que ese año en el colegio se iban a hacer por primera vez en el Chaco los Juegos Estudiantiles, los Juegos, las Olimpiadas le llamaban, ¿verdad? Después se quitó el nombre Olimpiada porque eso es algo más general. Se llamó Juegos Estudiantiles. Entonces, yo vi como una oportunidad eso y también... para correr ahí. Para correr, pero sí. Los otros estudiantes no te veían como loco pensando que ibas a correr ahí si apenas saliste... Sí, la verdad que todavía mis heridas no estaban curadas, tenía que hacer curación todos los días y yo decido un día levantarme, justamente a los 45 días, le pido a mi padre que me traiga una muleta, voy a levantarme. Si me caigo otra vez no importa, pero voy a intentar, Eso estaba en mi corazón, entonces yo decido dar el primer paso. Me levanto y pude caminar sin caerme, o sea, con la ayuda de la muleta, primeramente al siguiente día ya empezaba cada vez más, porque mi pierna también se estaba atrofiando ya, estaba siendo más pequeña ya. Entonces yo decido no parar de entrenar y Cuán importante eso es de estar decidido. Cuán a menudo nos encontramos en una situación donde tal vez estamos atrofiados, estamos parados, ¿verdad? Y tenemos que hacer este primer paso y tenemos que ir pasito a pasito, ¿verdad? Y después entraste en un éxito total con el atletismo. Cuéntanos un poco, ganaste las carreras estudiantiles. Sí, así mismo. Ese año salí primer puesto en lo que es velocidad, 100 metros. En el colegio, ¿verdad? Y posteriormente se llama a nivel nacional ya. Entonces a los mejores atletas, también casualmente al año siguiente es los Juegos, las Olimpiadas de atletismo, pero a nivel nacional. Y la premiación para el primer y segundo puesto era una beca universitaria. Entonces, y ahí te ganaste la beca para ir a la universidad y estudiar. Mira un poco qué interesante. Algo que deseabas, anhelabas, pero no sabías cómo lo ibas a lograr. Fue realmente algo maravilloso para mí porque de acá del Chaco me ofrecieron primeramente la Universidad Americana, posteriormente la Universidad Autónoma de Asunción y tenía que elegir un poco cuál. Pero como la Autónoma iba más acompañada con el deporte, su eslogan luego es... Pero te dieron solamente una beca para un año. ¿Cómo lograste las siguientes becas entonces? Bueno, las condiciones era de que si yo continuaba saliendo en los periódicos, manteniendo el primer puesto, el performance de atleta, se iba a ir renovando las becas. Ya, entonces cada año tenías que ir ganando otra vez esa carrera. Mismo, mira un poco. Y después llego incluso a representar a Paraguay. Voy al Sudamericano de atletismo en Brasil. Al año siguiente también voy a Argentina. Te volviste famoso como un atleta y toda una historia detrás de eso, podríamos entrar en más detalles, pero después de eso la vida no siempre era todo flores y rosas, ¿verdad? Claro. Pasaste por más tiempos difíciles. En este momento, Sergio, seguías preguntándote dónde estaba Dios. Sí, porque por más que yo tenía todas esas, vamos a decirle, esas felicidad o esos momentos así, no duraban mucho tiempo, eran pasajeros, ¿verdad? Eran pasajeros. Eran pasajeros, después yo buscaba nuevamente algo, llenar un vacío, ¿verdad? Pero ya fui a la universidad, tuve los logros deportivos, pero aún así no me sentía bien. Yo siempre veía que algo falta. Entonces el éxito y la fama y todo eso no te llenaba lo que estabas buscando realmente. No llena. Uno, como le digo, llena, pero momentáneamente. Momentáneamente, sí. Sí. Y después uno se siente mal otra vez, no se siente pleno, ¿verdad? Entonces... tal vez algunos de los que están escuchándonos en este programa ahora están pasando tal vez por un gran éxito en su vida, una gran fama, pero adentro todavía siguen preguntándose, pero ¿por qué todo eso? ¿Y dónde está Dios en medio de estas situaciones? Sergio, después cuéntanos un poquito, vamos a ir brevemente de algunas cosas que pasaste, porque pasaste por situaciones bastante difíciles después de eso. ¿Qué fueron cosas que pasaron? Bueno, al volver de Asunción, vengo acá a trabajar al Chaco, a la Municipalidad de Mariscal y posteriormente conozco a mi esposa, ¿verdad? Y después viene nuestro primer hijo. Él nace prematuro, 6 meses, 15 días.
Hace 15 días. Y ahí nuevamente una lucha porque los doctores no daban esperanzas, el diagnóstico era muy malo. Incluso a mi esposa le dijeron que no iba a sobrevivir nuestro hijo y tuvieron que poner la incubadora. Yo no tenía seguro cuando eso. Y acá en el Hospital Filadelfia estuvo un poquito más de 30 días en la incubadora. Entonces... Ahí yo puedo sentir contigo porque hoy estuviste viendo nuestro bebé también, tiene ahora 10 meses y medio y nació con 7 meses, pero nació con 860 gramos, así que era una cosita muy pequeña. Tuvimos muy buenos doctores que nos daban esperanza, sin embargo, realmente humanamente mirando la situación imposible, ¿verdad? Así que les entiendo. Y después de eso, ¿qué más pasó, Sergio? Bueno, y... como los médicos no daban diagnóstico favorable, ¿verdad? Era una lucha. Entonces, nuevamente yo busco a Dios y no lo encuentro, o sea, cuestiono nuevamente, ¿verdad? A Dios y después de superar todo eso también más adelante viene el diagnóstico de mi esposa, ¿verdad? Se le diagnostica cáncer a ella. Cáncer a tu esposa. Sí. Entonces, cuando yo escucho ya esa noticia, el médico me llama y me dice, esta es la situación. Quiero que vos sepas, que asimiles bien lo que te voy a decir. Me dice, ¿verdad? Esta es la situación, tu esposa. Entonces, ahí donde yo digo, no, acá ya no puedo más. Ya, es ahí donde yo siento que toco fondo. Entonces, es ahí donde yo decido enfrentarle a Dios, vamos a decirlo así, de frente, cara a cara, vamos a decir. Entonces yo ya no puedo más, me sentía... tus fuerzas ya no daban. Mis fuerzas ya no daban, interiormente estaba devastado. Sí. Entonces, después de eso, Sergio, tuviste un encuentro muy interesante con Dios y Él aclaró muchas cosas de por qué lo que pasaron, todas esas dificultades también en tu vida, ¿verdad? Y vamos a escuchar más de eso después de una breve pausa. Esto es Dios en Acción y estamos de vuelta aquí con el testimonio de Sergio Maldonado. Sergio, te encontrabas en esa situación, estuviste pasando por muchas situaciones muy difíciles, primero lo de tu accidente, después en tu juventud otras cosas que entraron, luego te casaste, tuvieron un hijo prematuro que realmente les exprimió, ¿verdad? En ese tiempo me contaste un poco más antes de ello y luego tu esposa es diagnosticado con cáncer y en ese tiempo comenzás a buscar a Dios y realmente poner la pregunta, ¿verdad? Dios, ¿dónde estás en medio de todo eso? Y cuéntanos qué pasó, de qué forma Dios se abrió hacia ti. Y sí, porque como decía, ¿verdad? Yo en ese momento me sentía muy solo interiormente, como te dije, sentí que he tocado fondo, porque mi esposa tenía que estar en el IPS, yo tenía que estar acá con el trabajo, los niños. Hoy por hoy tenemos una empresa con mi esposa, entonces también cuidar la empresa y estaba realmente muy solo, entonces decido encarar a Dios. Y casualmente en ese año que a ella se le diagnosticó, un poco en diciembre, se hizo la campaña evangelística del pastor Luis Palau. Sí, entonces yo le digo a mi esposa que podríamos acudir ahí, ¿verdad? Vamos a ir ahí. Entonces también en mi trabajo me habían hecho ya varios tiempos, invitación a la iglesia OS, siempre que hay un culto en español. Y la verdad es que siempre he rechazado, pero decidí prestar atención a las cosas de Dios. Entonces ahí en esa campaña evangelística yo veo que Jesús da una luz de esperanza en nuestras vidas. Recibiste esperanza en este momento. Ahí yo recibo como un mensaje de que Jesús da, ¿verdad? A la humanidad, en este caso a mí me da de lo que me puede mostrar de todo lo que es el reino de Dios. Entonces era como una luz ahí. Eso es lo que mencionaste, Sergio. A mí me dio esperanza, me dio una luz a mí, ¿verdad? Creo que
para muchos de nosotros tal vez leemos la palabra de Dios o escuchamos acerca de lo que Jesús ha hecho, ¿verdad? Y escuchamos de que Él hizo eso para el mundo, ¿verdad? Para todos. Pero saben que el mensaje es para cada uno de nosotros. Y si aún no has llegado a este punto, es importante que cada uno de nosotros lleguemos a este punto en el cual llegó Sergio, donde le escuchamos a Dios hablarnos a nosotros, donde ya no se trata de los demás, sino que se trata de mí, ¿verdad? Dios te habló a ti personalmente. ¿Y luego qué pasó, Sergio? Bueno, y también ya decidimos, después de eso, también decidimos ya aceptar la invitación al culto en español y acudimos con mi esposa. Por fin habrán dicho ellos, ¿eh? Por fin aparece Sergio, que tanto por le fin. invitamos. Y la verdad que cuando ingresamos a la iglesia fuimos muy bien recibidos. Sentimos el abrazo de la iglesia, el abrazo de la gente que está con Dios. Sí. Empezamos a ver como otro mundo, ¿sí? Un mundo del cual nosotros anteriormente no podíamos ver. Entonces, pero te sentiste aceptado ahí, te sentiste abrazado, porque entiendo que es incluso de otra cultura la iglesia, ¿verdad? Sí, Tiene muchas personas de otra cultura, pero es tan importante que estemos abiertos, ¿verdad? Para la gente. Sí, así mismo. Y después recibiste una invitación, ¿verdad? A la casa de un pastor. Sí, también. Eso fue un domingo donde ya después de acudir varios cultos ya cada vez teníamos, personalmente tenía sed de Dios y me gustaba estudiar, empecé a estudiar la palabra de Dios, empecé a estudiar la Biblia. Sí. A eso no mencioné porque en el trabajo yo había tomado un puesto ahí en el hospital de una persona, un buen cristiano, que había dejado ese puesto, el cual yo asumo. Y por más de 2 años yo no había tocado esa Biblia, él había dejado una Biblia ahí. Entonces yo decido abrir ese cajón y empezar a leer esa Biblia. Entonces... y Dios comenzaba a orar en tu vida. Si uno se pone a pensar, empieza a unir los hilos, yo veo la mano de Dios en mi vida. Entonces me había puesto en los lugares exactamente donde Él me iba a estar hablando. Entonces yo asumo ese puesto en la oficina y encuentro esa Biblia, la empiezo a leer y empieza a cambiar todo, ¿verdad? Entonces yo tengo sed, estudio la palabra de Dios y un domingo me invita a un amigo, un hermano a su casa. Después del culto, a un almuerzo, estuvimos almorzando, después me dice, vamos a mi sala, tengo una prédica acá muy buena, me dice. O sea, vamos a mirar. Y presto atención, yo me pongo a mirar ahí y es ahí donde realmente decido abrir totalmente mi corazón a Jesús. Y de una manera milagrosa Él en ese momento empieza a sanarme en lo interior, empieza a sanar todas las áreas de mi vida. Yo empiezo a entender esa agonía que Él tuvo en la cruz del Calvario, donde el precio que Él ya ha sido todo pagado. Yo empiezo a ver como si fuera que alguien me puso un chip y toda la información, ¿verdad? Entonces es como una descarga que Dios dio en mi mente, en mi corazón. Entonces me duele tanto de todo lo que había pasado y todos los cuestionamientos que había hecho a nuestro Rey Jesús. Entonces yo empiezo a llorar ahí esa tarde. No sé por cuánto tiempo mi esposa me decía, ¿qué te pasa? Pero yo estaba tan emocionado, vamos a decirle. Bueno, lo siento mucho, Sergio, tener que cortarte en este momento porque nuestro tiempo es precioso y es muy corto, pero es impresionante, Sergio, lo que Dios ha hecho en tu vida. Me contaste más también de lo que pasó después. Realmente Él se te reveló y te diste cuenta que en todas esas situaciones anteriores que habías pasado, que Dios también había estado en esas situaciones. De que no era casualidad, ¿verdad? De que Él estaba utilizando cada una de esas situaciones para, casi como una trampa, ¿verdad? Es casi como una trampa que Dios nos pone para atraparnos para Él, pero es para nuestro propio bien. Y así en la vida de cada uno de nosotros pasamos por diferentes situaciones en la vida, pero algo puedes tener de por seguro, de que Dios tiene un plan. Y Dios tiene un plan con cada una de las situaciones en tu vida, incluso las situaciones muy difíciles. Tal vez estás pasando ahora mismo por una situación donde decís, yo no puedo más, no aguanto y no entiendo por qué lo que Dios permite esas cosas. Algo que yo sé
a base de la palabra de Dios y a base de mi propia experiencia y lo que estamos escuchando de la vida de Sergio, Dios tiene un plan. Él no te ha dejado, jamás te ha dejado solo. Y Él está ahí donde estás en ese momento y Él quiere hablarte, Él quiere abrazarte, Él quiere recibirte en su reino. Así que en esta oportunidad tan preciosa quisiera invitarte a que ores conmigo una oración. Una oración de entrega a Jesús si aún no te has entregado a Él, así como Sergio también entregó su vida a Él. Eso fue el comienzo de un cambio para su vida. Eso fue el comienzo para entender todo el porqué detrás de esas situaciones difíciles. Y después, tal vez hay también oyentes en este momento, en esta oportunidad, que dicen, bueno, yo ya entregué mi vida a Jesús, pero no hay mucho cambio que he experimentado. Bueno, yo te invito también a que te reconcilies con Dios y comiences seriamente a buscarle, pero seriamente, así como Sergio comenzaba a buscarle en su palabra día tras día y comenzaba a buscar el rostro de Dios en su vida. Así yo te animo a que tomes en este momento esa decisión. Te invito a que ores conmigo. Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por este momento, te damos gracias por este programa, te damos gracias por la vida de Sergio, Señor, y por su testimonio que hoy nos pudo hablar. Y te doy gracias, Señor, por cada persona que está escuchando y que está viendo este programa en este momento. Y yo pido, Señor, que tú abres el entendimiento de cada uno, que tú nos ayudes a ver, Señor, dónde tú estabas en nuestras situaciones difíciles. Tal vez hay personas en este momento pasando por un tiempo muy difícil. Oro, Señor, que tú le abres el entendimiento, que tú abres sus ojos espirituales para poder verte en este momento. Señor Jesús, pedimos que tú nos perdones por donde te hemos ignorado y por donde, Señor, te hemos tal vez echado culpa también por las situaciones difíciles por las cuales nosotros pasamos, Señor. En esta noche pedimos que tú, Señor, nos ministres y que tú nos ayudes a realmente ver tu presencia y cómo tú estás en acción en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Hoy te invitamos a que sigas mirando este programa en RCC, de Dios en Acción. También te invitamos, si tienes alguna sugerencia de un programa, de un tema que quisieras escuchar, o tal vez necesitas consejo, necesitas a alguien que te escuche, necesitas a alguien que hable contigo, te invitamos a que nos contactes al 0984-361-889.